En esta vida hay literalmente millones, tal vez miles de millones de personas que sufren indeciblemente, que sufren espantosamente, sobre todo en el entorno familiar, sobre todo en el entorno familiar. Ustedes seguramente han oído, saben, conocen los casos de familias totalmente destruidas, completamente destrozadas. Hoy muy modernamente se les llama familias disfuncionales, porque ya así somos, nos gusta ponerle títulos a las cosas, ¿no? Pero yo creo que recordarán ustedes, estoy seguro, aquella estadística alarmante de que la mayoría de los delincuentes provienen de familias disfuncionales, de familias destruidas o de familias inexistentes. Hay muchas personas que no pueden, que no ubican una familia, que no saben qué es eso. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Que no tuvieron papá, que no tuvieron mamá, que fueron adoptados y que sus familias originales pues se perdieron ahí en el olvido y fueron rescatados por otra familia, quien los crió, quien los cuidó, quien los amó, ¿no? Pero tienen eso todavía en su corazón de que fueron abandonados, que no fueron, no fueron amorosamente recibidos en el seno de una familia. ¿Sí? ¿Todos estamos? Sí sabemos de esas cosas tristes, ¿no? Y al analizar muchos o la mayoría de estos casos, por no decir que todos porque sería una exageración, pero la mayoría de estos casos, descubrimos que los fracasos y la destrucción que experimentaron muchas familias es el resultado de un montón de errores, de la suma de un montón de errores que se fueron cometiendo con el paso del tiempo, uno tras otro, un error tras otro, un error tras otro, desde detalles pequeños en la pareja, en los padres, como también detalles pequeños en los hijos. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Muchos errores. Y hemos venido hablando, gracias Lode, mucho ruido, ¿verdad? Hemos venido hablando del peligro que corremos los creyentes de ser arrastrados por el error, por los errores de las personas que no conocen a Dios y que no temen a Dios. Sí, hemos hablado de eso y de eso dio pie a esta serie. Ese principio, ese concepto, esta realidad dio pie a esta serie de 7. Hoy es el 5. Ya vamos a acabar. Ya nos falta poquito. Pero mira, recuerdo contigo, repaso contigo 2 Pedro 3:17, por favor. Búscalo en tu Biblia, o si no, seguimos aquí al buen Humberto, que hoy está en los controles, que Dani anda dando clase. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17. Este es el texto base de esta serie. Este es el texto base de esta serie de 7 mensajes. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos o caigáis de vuestra firmeza. Yo les diría, mis amados, que lamentablemente en estos 42 años que ya cumplí de convertido, sé que son poquitos, pero son algunos ya, 42. En este tiempo he visto caer a muchos. Esta última parte del versículo dice: guárdate porque no sea que seas arrastrado por el error de los que no conocen a Dios y caigáis de vuestra firmeza. Y como digo, lamentablemente he visto a muchos caer. Yo creo que tú también. Desde casos muy sonados, caídas estrepitosas de grandes líderes en la iglesia cristiana, de grandes varones de Dios, hasta
cristianos como yo, normales, ¿no? Personas normales como tú y yo que, ¿no? Somos cristianos normales, digamos, de todo tipo de caídas muy lamentables. Entonces esto realmente es un tema muy serio, es un asunto muy delicado. Necesitamos abrazar con firmeza los principios básicos como cristianos y no movernos de ahí, porque podríamos ser arrastrados por el error de hombres como estos que aquí se menciona. Entonces, esta serie tiene la idea de compartir contigo, repasar contigo, porque es un repaso. Ya sé que algunos de ustedes están aburridos, pero es un repaso de los principios principales, de los principios importantes que tenemos que abrazar y no movernos de ahí para no caer de nuestra firmeza, que nos permitirán mantenernos firmes. ¿En qué cosas debemos estar firmes? ¿En qué cosas no podemos movernos? ¿En qué cosas no podemos negociar? ¿No? Y hay, pues ya 4 que hemos visto. ¿Los podemos repasar? El primero es: Jesucristo es Dios encarnado. ¿Verdad? El segundo: toda la escritura es inspirada por Dios. Son principios importantísimos, centrales. El tercero: Jesucristo es el Señor soberano, el que gobierna. El cuarto que vimos la semana pasada: Jesucristo es el único medio de salvación. Ahí están los 4 primeros y hoy vamos a ver un quinto y luego la próxima semana, si el Señor lo permite, el sexto, y luego terminamos con el séptimo. Entonces, nosotros los convertidos somos personas que están descritas aquí en 2 de Pedro 2:18. Este texto nos habla del error. No sé si puedes subrayar esa palabra. Arrastrados por el error. El error. Como dije al principio, ¿cuántas familias y cuántos negocios y cuántos proyectos han caído por errores? Errores que se pudieron haber evitado y que no se evitaron. Entonces lo que no queremos es caer en el error, ¿cierto? Mantenernos firmes y no caer en el error. No ser arrastrados por el error, ¿no? Y hay miles de millones de personas que hoy en día viven en el error, viven equivocados. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:18. Vimos el 17, el 3:17. Ahora vámonos al capítulo anterior, 2:18. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven. ¿En dónde viven? En error. ¿No? Aquí está diciendo que los convertidos somos personas que hemos huido de los que viven en error. Y estos malos líderes, que tú lo puedes leer en el contexto después, en tu casa, ¿no? Dice que estos malos líderes, falsos maestros, hablan palabras infladas y vanas y seducen a los que verdaderamente hemos huido de los que viven en error. Entonces, insisto, los convertidos somos personas que hemos huido del error. ¿Se podrá eso? ¿Será posible? Ahora, existe una enorme diferencia entre hacer algo por error, cometer un error. Cualquiera lo tiene, lo hemos dicho muchas veces, es parte de nuestra filosofía y de nuestra cultura de vida. Un error cualquiera lo tiene, te puedes equivocar, ¿no? Pero hay una enorme diferencia entre hacer algo por error que algo por maldad, ¿no? Que algo intencionalmente. ¿Sí estás? Entonces, busca conmigo 1 Timoteo, por favor. Vamos a buscar o vamos a encontrar aquí que las escrituras nos muestran que el error normalmente es el resultado de la ignorancia, en sus 2 modalidades, y ahorita te voy a explicar. Ve qué interesante esto que vamos a ver a continuación. La ignorancia es espantosa, ¿no? ¿Sí o no? Es horrible, ¿no? Tú no quieres ir a que te operen de la vesícula a una persona que no sabe. ¿O sí? ¿No? O sea, tú no quieres ir al mecánico, un cuate que no sabe, ¿no? Y que su ignorancia lo rebasa y que te va a entregar el carro peor de como se lo llevaste.
¿cierto? La ignorancia en cualquiera de sus formas es terrible, indeseable, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero la Biblia nos enseña que la ignorancia produce errores a montones. Fíjate lo que dice aquí en 1 de Timoteo 1:12, por favor. 1:12. ¿Sí vienes conmigo? ¿Sí? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo está diciendo, todas las cosas que cometí, todas las atrocidades que hice, perseguí a la iglesia por ignorante. Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y ahí te dejo de tarea que luego revises la conexión que existe entre la ignorancia y la incredulidad. Hay una conexión ahí que no me quiero meter en eso, pero aquí está claro que Pablo dice, yo lo que hice lo hice por ignorancia. ¿Sí? Y luego en Mateo 22:29 el Señor Jesús también conectó el error con la ignorancia. Fíjate cómo dice 22:29 de Mateo. ¡Ay, qué rápido! Me ganaste. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Cómo erráis? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Yo he dicho esa frase muchas veces, la vuelvo a decir. Prácticamente todos los errores importantes de la vida son resultado de la ignorancia de las Escrituras. Hay gente que no tiene ni idea de lo que dice Dios en las Escrituras. Y obviamente pues se van a equivocar en un montón de cosas. Porque no saben, porque ignoran completamente. Erráis porque ignoráis. Ahí está la conexión. Pero la ignorancia tiene dos sentidos. Tiene uno de dos sentidos. Fíjate, el primer sentido es cuando simplemente tienes falta de conocimiento, ¿no? Saber, cambia esta bujía. Pues no sé cómo se cambia una bujía. Oye, a ver, desarma no sé, ¿verdad? O a ver, cocínate este platillo acá, pues, ¿qué se le pone? No sé. ¿Qué necesito? Aprender. ¿Cierto? No, mira, lleva 20 gramos de esto y tantita sal y un poquito de pimienta, no mucha, ¿verdad? Porque si le ponen mucha, bla, bla, bla. Y entonces de pronto te das cuenta que lo que pasa es que no sabes ciertas cosas. Ante ese tipo de ignorancia, que es la ignorancia de no sé, se corrige adquiriendo el conocimiento. Pues enséñenme. Y todos hemos elogiado a personas que tienen esa actitud, ¿no? Decir, enséñame. Yo quiero aprender. Ay, qué linda es una persona que quiere aprender, que está abierta, ¿verdad? Oye, es que mira, tu matrimonio no hay, así no es. No, pues dime cómo. Dime cómo. Y le doy para allí, por ahí. Pues mira, tienes que hacer esto y aquello no, y esto sí. Ok. Padre, ¿no? Ahí ya, como que ya no. ¿Te fijaste en la reacción? Se sintió la reacción. Ok, un ejemplo de esto está en Hechos 23:1, por favor. Pablo insulta o le profiere una palabra bíblica muy fuerte contra un líder judío, pero se equivoca y dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, estaba ante el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Le dieron le voltearon un revés en la boca. Qué gacho, ¿no? Porque ¿qué dijo? No insultó a nadie, no dijo ninguna cosa horrible, nada más dijo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué tiene de malo decir? He vivido derechito delante de Dios. No, órale, tómela, una cachetada en la boca, cállese. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
Qué fuerte, ¿no? La reacción de Pablo. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes le dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos. No sabía que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues la regué y me equivoqué porque la Biblia dice que es la fuente de donde podemos adquirir la sabiduría y el conocimiento para no equivocarnos. ¿Qué pasa? Que él no sabía. Si hubiera sabido antes que era el sumo sacerdote, ¿qué hubiera pasado? No le contesta de esa manera. Se hubiera detenido. ¿Sí estás? La ignorancia de las escrituras o de las situaciones nos puede mover a cometer errores de no sé. Yo no sabía que era el juez fulano, que era el policía perengano, que era el director de la empresa, o que, pues no sabía, ¿verdad? Y como quiera, si hubiera sabido, porque la Biblia dice cómo hacerlo, cómo manejarlo. ¿Sí estás? Pero la otra forma de ignorancia es cuando tú ignoras algo. Cuando tú voluntariamente, ¿no? Hasta decimos, me ignoraste. ¿No? ¿Lo has vivido eso? ¿No? Me dejaste en visto. Esa es ahora la forma moderna, ¿no? ¿Qué es eso que me dejaron en visto? Pues es que me ignoró. Estábamos en una conversación, sí, no, sí, da, y de repente, ¿verdad? Y hasta el otro día ya, ay, perdona, me ignoraste. ¿Sí o no? Pero realmente estamos hablando de ese tipo de ignorancia o de ignorar. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Y subraya ahí la palabra ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí está hablando de que estos hebreos, estos judíos, voluntariamente habían ignorado o estaban ignorando la revelación de Dios, la justicia de Dios en Cristo, y querían establecer su propia justicia. Esta es la historia de muchas familias y de muchos seres humanos en el planeta, que ignoran lo que Dios dice y quieren hacer su santa voluntad. Oye, es que la Biblia dice que, ponle una rayita, la Biblia dice que, y tú estableces para ti mismo que tú no le vas a hacer así, tú le vas a hacer de otra manera. Oye, es que no le contestes así. Oye, es que no lo trates así. Oye, es que yo establezco mi propia forma de hacer las cosas como se me da. Oye, pero es que la Biblia dice que eso se llama ignorar en el otro sentido. Que ya sé que la Biblia dice que tal cosa, pero no quiero. No lo voy a hacer así y lo hago de otra manera. Eso se llama error por ignorancia. Ya la regaste. Oye, es que hay que perdonar. No, es que esta desgraciada no la voy a perdonar. O este infeliz hijo de su, no lo va a perdonar. Bueno, está bien, no lo perdones, es tu decisión, pero estás ignorando la escritura que dice perdona. Y entonces te vas a equivocar. Te lo firmo donde quieres, ante notario si quieres. Te vas a equivocar. Cuando tú ignoras una orden de Dios, una palabra de Dios, una instrucción de Dios, una recomendación de Dios, un consejo de Dios, te vas a equivocar. Punto. No, es que yo soy Juan Camané y yo sí puedo, yo le contesto como se me da la gana porque tú no conoces a esta. No, te estás equivocando. No, es que así hay que manejarlo, es que este cliente es de lo peor y que quién sabe. No, te estás equivocando. Así no es la cosa. ¿Sí lo ves? ¿Lo estás viendo conmigo? ¿Sí? Eso exactamente es lo que dice el diccionario. Luego que puedas buscas en el diccionario. Muy interesante. El diccionario dice, la definición de ignorar es no saber algo. ¿No? Yo no sé cómo se arma eso. Está bien, yo no lo sé. Hacer caso omiso de algo. Hago caso omiso. O sea, sí ya entendí, pero no lo quiero hacer así.
¿Sí lo ves? Eso dice el diccionario de la Real Academia. Pero además la palabra griega que se usa en este pasaje y en otros en donde aparece la palabra ignorar, también es la palabra agnoeo, que quiere decir desconocer por desagrado. Desconocer por desagrado. O sea, no me agrada tener que perdonar a mi suegra y entonces desconozco el mandamiento de Dios. ¿Sí? ¿Sí estás? Hasta el griego, o sea, en griego no hay para dónde hacerse, mis amados. Y hay quien ignora cosas muy importantes y se equivoca mucho. Y hay quien se equivoca poco. Ve lo que dice, por favor, Marcos 12:27. ¿Te acuerdas de aquel grupo de gente que no creía en la resurrección? ¿Se acuerdan? Los saduceos no creían en la resurrección y discutían con los fariseos porque los fariseos sí creen en la resurrección. Y los saduceos dicen que no había ángel ni espíritu, pero no, los fariseos sí creían todas esas cosas. Y había una diferencia doctrinal entre ellos ahí infranqueable, digamos, ¿no? Y entonces vienen un día y tientan al Señor y le cuentan una historia. Oye, Señor, y cuando resucitemos, ¿de quién será la viuda negra? ¿No? ¿Se acuerdan la viuda negra que enterró a 7? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿De quién será? Y entonces el Señor les dice, están equivocados, ¿no? Y luego les da la lección, Marcos 12:27. Les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros, mucho. Eso es un error muy grave. Y aquí el principio, mis amados, es que detrás de las doctrinas de la Escritura, ¿sí sabes qué hay detrás de las doctrinas de la Escritura? Está Dios, su persona, Él. Porque Él es el que ha dicho que así es o debe ser la cosa. ¿Sí? Estos no creían en la resurrección. Los dice, están muy equivocados porque Dios es Dios de vivos. ¿Sí estamos? Entonces ya hemos dicho también muchas veces, perdón que sea tan repetitivo y que estemos haciendo un repaso tan genérico, ya hemos dicho muchas veces que Satanás y su sistema se han dedicado desde el primer momento a contradecir a Dios, a ir en contra de Dios, a ir en contra de Dios. Basta que Dios haya dicho algo para que Satanás y todo su sistema de tinieblas digan lo contrario. Lo contrario, ¿no? ¿Qué le dijo a Eva? Dios le dijo, el día que comas mueres. ¿Qué le dijo él? No mueres. Y el problema es que los hombres deciden creer más las mentiras del diablo que la verdad de Dios. Y entonces se equivocan. ¿Se equivocó Eva? Rotundamente. ¿Se equivocó Adán? Rotundamente. ¿Se equivocó Caín? Rotundamente. Y así nos podemos seguir, ¿no? Y Datán y Abirán se equivocaron rotundamente. Y se equivocó el pueblo en su conjunto muchas veces. Y los reyes de Israel muchas veces se equivocaron. ¿Por qué? Porque ignoraban las escrituras. Porque iban en contra de lo que Dios ya había dicho. Si Dios, mis amados, dice que es por la derecha, es por la derecha. Si tú te quieres seguir de frente, irte por la izquierda o regresarte, está bien, somos libres. Puedes hacer de tu vida un cacahuate si quieres. Haz lo que se te hinche la gana. Pero si Dios dice que es por la derecha, ¿qué crees? Es por la derecha. ¿Verdad que no? Digan que no. No sean hipócritas. No seamos hipócritas. ¿Cuántas veces nos ha dicho Dios algo y no hacemos caso? Y hacemos lo contrario. Podría mencionar más cosas, pero me aguanto. Entonces, en estos días estamos viendo un ataque durísimo en contra de las instituciones de Dios, porque son instituciones de Dios. Y la primera institución de Dios que Dios puso fue la familia, el matrimonio y la familia. El matrimonio y la paternidad hoy siguen siendo, como nunca, abiertamente atacados
por las huestes espirituales de maldad que están en contra de Dios. El matrimonio y la paternidad. Y esto es un error enorme, enorme. Los convertidos, los que entendemos tantito las Escrituras, tenemos un profundo respeto para con la familia. Tenemos un profundo respeto por el matrimonio. Somos promotores, somos pro familia, somos pro matrimonio, somos pro fidelidad, somos en contra del divorcio. Te he platicado que han venido personas a buscar consejería conmigo. Me dicen: oye, me quiero divorciar, vengo por ayuda. ¿Qué crees que les he dicho? ¿Qué crees? Lamentablemente no te puedo ayudar. ¿Quieres rescatar tu matrimonio? Me aviento el tiro contigo y es un proyecto maravilloso y contamos con el apoyo de Dios y lo logramos. ¿Quieres divorciarte? Ve con un juez de lo civil en el DIF. Yo no te puedo ayudar. Lo lamento. Yo no puedo ayudar a nadie a divorciarse. Y sé de principios, Y yo podría fortalecer la decisión de una persona que se quiere divorciar. Hay casos, por supuesto, no digo que no, hay casos. Pero en general, no te voy a ayudar a eso. Te puedo ayudar a conservar, a proseguir o a seguir adelante con tu relación matrimonial. Estamos en contra del adulterio, de la fornicación, estamos en contra. Estamos a favor de la santidad. ¿Sí es sí o no? Estamos en contra del maltrato infantil en cualquiera de sus formas. No nada más existe el maltrato físico, también existe el maltrato intelectual y el emocional y el verbal. Estamos en contra del maltrato infantil. Y no estoy diciendo que por eso no le vamos a corregir y a dar disciplina bíblica a los niños. Los vamos a corregir bíblicamente. Pero de ahí a maltratar a un niño son cosas diferentes. Porque hay familias en donde los niños son enormemente maltratados por sus padres. Lamentablemente también dentro de las familias cristianas. Entonces, reconocemos que el matrimonio y la paternidad son instituciones de Dios. Dios inventó el matrimonio, Dios inventó la paternidad, son ideas de Dios, son instituciones divinas, son intocables. Amén. Son intocables, son santas, son perfectas. No, pero es que no sabes. Ve todos estos casos, sí, pero el diseño es perfecto. El diseño es perfecto. El matrimonio funciona sí o sí. Mientras no cometas errores. Porque si cometes errores, porque no lo sabes o porque se te da la gana hacerlo de otra manera, entonces no chilles. Te aguantas. ¿No? Y no le eches la culpa a Dios ni digas que el matrimonio es una porquería. No, señor. Matrimonio es perfecto, es santo, es justo, es único, es maravilloso, es delicioso. ¿Sí o no? Es así que Proverbios 18:22 dice, ¿quién se lo sabe de memoria? Y nadie, ¿verdad? No se preocupen, ni yo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Si eres casado, voltea a ver a tu mujer y dile: eres la misma expresión, la viva imagen de tu mamá. No, eres la viva imagen de la bendición de Dios. La viva imagen de la bendición de Dios, de la benevolencia de Dios. Pero no es cierto, es que yo vivo un infierno en mi matrimonio y no es un pedacito de cielo, es un pedacito de infierno.
No, yo he dicho muchas veces que mi matrimonio con mi muñeca es un anticipo, es la antesala del cielo. Y es la verdad, y Dios lo sabe, y hemos disfrutado 35 años de casados como locos. La paternidad con mis hijas es una cosa maravillosa, caray. Y caminar con Dios juntos estos 35 años ha sido maravilloso, la verdad. Es la verdad. Alguien me ha reprendido varias veces por andar diciendo esas cosas, pero es la verdad. Es la verdad. Es un pedacito del cielo, pero para muchos es un pedacito del infierno. Es la antesala del infierno. De ahí al infierno hay 3 pasitos nomás. ¿Sí o no? ¿Sí sabes de eso? ¿Sabes de qué te estoy hablando? La paternidad, por ejemplo, es una cosa preciosa, maravillosa, increíble, deliciosa. Híjole, qué bárbaro. Pero para muchas familias la paternidad ha sido una maldición. ¿En qué momento me llené de hijos, verdad? ¿En qué momento tuve estos canijos, no? ¿Verdad? Salmo 127 dice otra cosa. Es que el diablo va a ir en contra de las instituciones de Dios. Y el diablo te va a tratar de convencer que la paternidad es una maldición, cuando es una bendición. Por supuesto. Siempre y cuando no cometas errores. Porque si cometes errores, porque no sabías o porque no quisiste, no chilles. Así es la cosa. Mira lo que dice aquí: herencia de Dios son los hijos. 127:3. Yo pensé que ya me habías ganado. Adivínalo. Pobrecito Human. Herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios. ¿Quieres una herencia? Voltea a ver a tus hijos. Pero esta herencia viene de Dios. Es una herencia maravillosa. Es una cosa preciosa, ¿no? ¿A nadie le gustan las herencias aquí? ¿No? Es maravilloso recibir una herencia, ¿no? Yo recibí 2. Herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que se llenó de hijos. Ahí dice. ¿Cuántas flechas le cabrían a la bolsita, a la aljaba de donde llevaban? Como 30 o 50, no sé cuántos, para la guerra. Bienaventurado el hombre que se llenó de hijos. No, la Biblia tiene que estar mal, la Biblia, ¿estás de acuerdo? Si tengo estos 3, son 3 demonios, Tasmania, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia puede decir que bienaventurado el que se llenó de hijos? Por lo menos 15. Es que se equivocó Dios, sí. ¿Sí o no? Se equivocó Dios, hermanos, hay que reconocerlo. Ahora que vayamos a su oficina le decimos: oye, Señor, te equivocaste, es que mira, no sabes este cuarteto de fieras que me mandaste, ¿no? ¿Verdad que no se equivocó Dios? ¿Es una bienaventuranza llenarse de hijos? Si Dios lo dice, lo es. No, Pedro, a ver, te falta sociología, te falta psicología, te faltan muchas cosas, Pedrito, porque es que no entiendes. Pues no, yo no. Dios dice: bienaventurado el que se llenó de hijos. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo les quedó el ojo ahí? Entonces, como dije al principio, hay familias en las que sus integrantes viven cometiendo errores, uno tras otro, uno tras otro, empezando por unirse en yugo desigual. ¿Cuántas lágrimas no me ha tocado enjugar de hermanos y hermanas que sufren las consecuencias de haberse casado con una persona que no era convertida? ¿Y qué decir de amarse, respetarse, serse fieles, cumplir el deber conyugal? Por cierto, un tema enorme. La Biblia es clara, lee 1 Corintios 7, ahí dice cómo. Y no se pongan serios, porque no hay niños acá. ¿O sí? ¿No? Educar a los hijos en el temor de Dios.
perdonarse, comunicarse, ponerse de acuerdo, etcétera, 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 etcétera. Concluyo aquí. ¿Listos para terminar? El matrimonio, la paternidad, la familia en su totalidad son instituciones divinas. Cualquier doctrina, creencia o postura que atente contra la familia, contra el matrimonio, contra la paternidad, es un error que proviene del reino de las tinieblas. ¿Sí estamos? Necesitamos respetar y abrazar los principios de Dios para el matrimonio y para la paternidad. Sí es posible educar bien a los hijos. Sí es posible tener hijos bien educaditos, con límites, con principios, con valores, con amor, con mucho amor, con paciencia, con sabiduría. Sí se puede. Sí se puede. Amén. Entonces nuestro matrimonio debe ser verdaderamente un pedacito del cielo, un anticipo, porque está pensado por Dios para hacer una relación de amor, no de odio, no de intrigas, no de venganzas, no de pleitos, no de insultos. El matrimonio está pensado por Dios para hacer una relación preciosa de amor, de ternura. ¿Sí o no, hermanos? Alguien que diga amén, caray. Iván, ¿dónde está Iván, por Dios? Nuestras hijas y nuestros hijos deben y pueden ser criados en la disciplina del Señor, en la amonestación del Señor, y crecer en un entorno en donde Dios sea el centro, no ellos. Si tú permites, y aquí te señalo a ti que estás de aquel lado, si tú permites que tu hijo sea el centro de tu vida, ya te equivocaste, gacho. Es un error que daña a los niños de manera irreversible. Tu hijo debe crecer sabiendo que el centro del universo se llama Jesucristo, y que el centro de la vida de mis papás es Dios, y que primero es Dios y luego soy yo, y primero es Dios y luego al final soy yo. Y si yo lo veo en mis papás y lo mamo de mis papás, ¿qué crees que va a pasar? Eso va a golpear y va a sellar la educación de tu hijo de una manera muy diferente. Si el niño crece en un entorno hostil, donde no hay amor ni respeto, ¿qué crees? Luego no llores. Mejor no tengas hijos, o darlos en adopción. Haz algo. Pero si tú te amas verdaderamente con tu pareja y tus niños alrededor de ti lo maman, ¿qué crees? No van a tener de otra opción, porque lo vivieron, les consta. Pero uno de los más grandes males de las familias cristianas es que los papás se dicen ser cristianos, se dicen ser muy espirituales, y en la casa no hay tal cosa. No hay respeto, no hay amor, no hay una vida de oración real, no hay una vida de contemplación de las escrituras, de estudio permanente de la escritura, de buscar a Dios en toda circunstancia, un dar gracias en todo. No lo ven, los niños no lo ven. Y entonces luego, ya que está más grande el niño, que empieza a andar mal, los papás se ponen histéricos y: pastor, venga a arreglarle la vida a mi hijo. No, espérame, eso era hace 20 años, hace 15 años, cuando estaba chiquito, cuando tuviste la oportunidad de modular o modelarle la vida. Es que quiero que vaya a la iglesia, ahora sí quiero que vaya a la iglesia. No, ya no. Eso era antes. ¿Quieres que ame a Dios? ¿Que respete las instituciones de Dios? Eso es desde chiquito. ¿Puede pasar de grande? Sí, claro, porque Dios es poderoso, ¿no? Pero son casos. Cuando tienes al bebé así chiquito,
Es un privilegio de Dios. Honremos las instituciones de Dios, la familia, la paternidad, y moldeemos a nuestros hijos una vida espiritual real. No cometamos errores de ignorancia. No seamos ignorantes, hermanos, ni de un tipo ni del otro. Ni porque no sé, pues lee la Biblia. Ponte a leer Proverbios, lee Salmos, lee Eclesiastés, métete a la Escritura y aprende. Pero sobre todo, no seas ignorante porque decides brincarte la cosa. No te brinques los principios de Dios. Por eso muchas veces la consejería matrimonial es muy sencilla. ¿Tienes problemas? Acércate. Es muy fácil. Es muy fácil. Son 3 o 4 cositas que tienes que afinar y se arreglan las broncas. Si quieres. Tienes que obrar en consecuencia, pero se puede. Sí hay solución para los problemas. ¿Sí estás? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, muchas, por la familia, por esta idea maravillosa que tú tuviste y que tú diseñaste y que tú nos dejaste. El matrimonio heterosexual, el matrimonio en tu temor. Gracias, Señor, porque sí funciona, porque es una bendición, porque es una maravilla. Tú así lo expresas, así lo dices y lo vemos en todos lados en tu palabra, Señor. Y también vemos casos donde no se respetaron estos principios y así les fue, Señor. Igual con la paternidad. Qué privilegio tan grande y qué bendición tan enorme poder ser padres y tener hijos. Muchísimas gracias. El mundo está en contra de esto, Señor. El mundo dice que no es cierto, que no funciona. El mundo quiere que no eduquemos a nuestros hijos en tu temor. El mundo quiere que los dejemos en pleno libertinaje, Señor. Que no les pongamos límites, que no los corrijamos, que no los disciplinemos. Enséñanos, Señor. No queremos ser de esas familias que cometen errores y errores y errores y errores, Señor, uno tras otro. Queremos ser familias que obedecemos tu palabra y que te ponemos a ti en el centro, Señor, y que el resultado de eso es muchas bendiciones. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta bendición y esta oportunidad que tenemos de repasar estos principios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. A los que nos siguen de aquel lado de la pantalla, acércate, reúnete, congrégate con nosotros, y si no, que Dios te bendiga como quiera. Hasta pronto. Bye.